La Iglesia Católica asesinó a la mujer más brillante del mundo antiguo. Aquí hay que aclarar dos cosas. La primera es que no existía todavía una iglesia católica como la entendemos hoy. Es decir, una institución monolítica, centralizada en Roma, con ritos ya definidos y una tradición litúrgica universal. Aún faltaba mucho para eso. Y en segundo lugar, el autor del video parece confundir de manera anacrónica la institución que llegaría a ser la Iglesia Católica con la Iglesia de Egipto, que estaba centrada en Alejandría. Conviene señalar que la Iglesia copta tomó un camino muy diferente, pero el autor del video parece no importarle, como tampoco parece importarle demasiado los hechos históricos o las fuentes. Hipatia de Alejandría fue arrastrada por las calles, despellejada viva con conchas de ostras afiladas y quemada en pedazos. El autor del video afirma que Hipatia fue despellejada viva con conchas, una descripción que aparece por primera vez en el trabajo del historiador inglés del siglo XVIII Edward Gibbon. Aquí, Gibbon relata que Hipatia fue arrancada de su carruaje, fue despojada de sus ropas, fue arrastrada hasta una iglesia y allí fue brutalmente asesinada. Su carne habría sido raspada hasta separarla de los huesos con afiladas conchas, y sus miembros, aún temblorosos, entregados a las llamas. Pero ¿qué dicen las fuentes más antiguas? Gibbon es una fuente muy tardía y, digamos, no tan rigurosa. Aunque influyente, muchos de sus planteamientos han sido revisados o cuestionados por la historiografía moderna. En el caso de Hipatia, para evaluar la fiabilidad de este relato, lo más razonable es revisar las fuentes históricas más antiguas que describen su muerte. En un fragmento de Vida de Isidoro, del filósofo neoplatónico del siglo VI Damasio, que se conserva en la Suda bizantina del siglo X, se menciona que Hipatia fue efectivamente asesinada y desmembrada por los alejandrinos, responsabilizando directamente al patriarca Cirilo. Según Damasio, Cirilo culpaba a Hipatia de influir en las decisiones del prefecto Orestes, con quien mantenía un enfrentamiento político. Sin embargo, en este relato no se menciona ningún despellejamiento, ni el uso de conchas. A finales del siglo VII, el obispo copto Juan de Niquiu describía a Hipatia de forma negativa, presentándola como una hechicera. Al mismo tiempo, menciona su relación con Orestes y afirma que, mediante su supuesta magia, habría influido para que éste rechazara reconciliarse con el patriarca Cirilo, dejando de acudir a la iglesia como era su costumbre. Sin embargo, Juan de Niquiu es una fuente bastante tardía, y la idea de que Hipatia practicara magia parece provenir exclusivamente de su imaginación. Y aún así, ni siquiera Juan de Niquiu menciona ningún despellejamiento, ni el uso de conchas. Lo que sí relata es que Hipatia fue arrastrada hasta la iglesia llamada Cesarión, donde le arrancaron la ropa, y que fue arrastrada por las calles de la ciudad hasta que murió. Por último, examinemos lo que nos dice Sócrates de Escolástico, historiador griego de la iglesia cristiana del siglo V y contemporáneo de Hipatia. Sócrates no guarda simpatía hacia el patriarca Cirilo. Lo describe muchas veces como un líder sin escrúpulos que se entrometía en asuntos más allá de su labor religiosa. En cambio, nos presenta a Hipatia como una brillante filósofa, superior incluso a otros pensadores de su tiempo. Según él, fue víctima de los celos políticos de Cirilo, quien la veía como el obstáculo principal para reconciliarse con Orestes, el prefecto de la ciudad. A diferencia de Damasio, Sócrates no responsabilizaba directamente a Cirilo, sino a sus seguidores, quienes creían que Hipatia influía en las decisiones del prefecto. Una muchedumbre, liderada por un tal Pedro de Lector, interceptó su carruaje y la arrastró hasta la iglesia de Cesarión, donde la desnudaron y la mataron arrojándole fragmentos de cerámica, posiblemente tejas. Y aquí es donde surge la interpretación de Gibbon de que Hipatia fue asesinada con conchas. El término griego ostrakois, que utiliza Sócrates, pudo significar tanto conchas como fragmentos de cerámica. En el contexto de su relato, la interpretación más lógica es que fue lapidada con fragmentos de cerámica, probablemente tejas. De hecho, como demuestra este estudio, la teja de techo se utilizaba con frecuencia como proyectil en conflictos urbanos. Tucídides ofrece la primera mención de esta función secundaria, relatando cómo en Platea se las lanzaban contra los invasores tebanos durante la guerra del Peloponeso. En ningún momento Sócrates Escolástico menciona que Hipatia fuera despellejada con conchas, aunque sí fue brutalmente asesinada. Pero este mito continuó circulando en distintos medios hasta hoy.
Incluso el influyente divulgador científico Carl Sagan lo mencionó sin consultar fuentes históricas ni historiadores de su tiempo. Es paradójico que una de las figuras más vocales contra la superstición y defensora del uso de la lógica para combatir la desinformación haya sido, al mismo tiempo, una de las responsables de que el mito creado por Gibbon siguiera circulando. Su crimen real no fue ser pagana, fue poseer conocimientos que amenazaban el monopolio cristiano de la verdad. No. Hipatia fue asesinada en el contexto de un enfrentamiento político entre dos facciones cristianas. Ella formaba parte de la clase de honestiores, es decir, la pequeña clase oligarca griega que apoyaba las políticas imperiales de Orestes, el prefecto cristiano de Alejandría, frente al nuevo patriarca Cirilo, quien contaba con el respaldo de la mayoría de la población copta cristiana marginada. Para la facción de Cirilo, Hipatia era un obstáculo en la reconciliación de estas dos autoridades cristianas, pues supuestamente influía en las decisiones y actitudes del prefecto. Tras el asesinato de un monje partidario de Cirilo a mano de los hombres de Orestes, varios de los seguidores más fanatizados tomaron represalias contra una de las figuras públicas más importantes de la ciudad, asociada con Orestes. No fue por poseer conocimientos secretos. Su brutal asesinato correspondía a un tipo de ejecución ritualizada destinada a condenar públicamente a un enemigo político. Este tipo de ejecuciones tiene un largo historial en el mundo antiguo, especialmente en la ciudad donde Hipatia fue asesinada. Podemos remontarnos primero al periodo tolemaico. El funcionario tolemaico Agatocles, junto con su hermana Agatoclea, estuvo involucrado en una serie de conspiraciones destinadas a acumular poder e influencia en la corte tras la muerte de Ptolomeo Filopator. Cansados de las intrigas de Agatocles y su familia, los egipcios se volvieron contra ellos. Agatocles y su hermana y otros parientes, incluida su madre, fueron arrastrados por las calles y llevados al estadio. Según narra Polibio, fueron mordidos, apuñalados, además de arrancarle los ojos, y cada cuerpo fue desgarrado miembro por miembro hasta quedar completamente mutilados. Pues, en palabra de propio Polibio, los habitantes de Egipto son capaces de una violencia terrible. Esta tradición de linchamiento y ejecución pública, en el contexto de una de las ciudades más desiguales y violentas del Mediterráneo antiguo, continuó a lo largo de los siglos. Los cuerpos de los criminales más viles eran arrastrados por la ciudad y cremados, tal como sucedió con Hipatia, como parte de un ritual cívico destinado a purificar la ciudad de una supuesta contaminación o impureza criminal. Durante el pogromo antijudío del año 38 después de Cristo en la Alejandría, varios judíos fueron capturados por turbas paganas que deambulaban por la ciudad, arrastrados por las calles y pisoteados. Filón de Alejandría relata que los cuerpos de los judíos fueron tan brutalmente maltratados que no quedó ninguna parte de ellos intacta. En las persecuciones del siglo III, los cristianos eran tratados de esta manera y conducidos en procesión hasta su ejecución durante las persecuciones de Decio. Esta brutalidad se refleja en algunos relatos hagiográficos coptos y árabes, como el martirio de San Marcos en el festival del dios Serapis, en el que los seguidores del culto lo capturaron, le colocaron una cuerda alrededor del cuello y lo arrastraron por el suelo, lacerando su carne. Décadas antes del asesinato de Hipatia, el patriarca ariano Jorge de Capadocia y dos oficiales imperiales fueron linchados y asesinados por una turba de paganos. Sus cuerpos fueron quemados en el año 362. Lo mismo ocurrió con el patriarca Proterio en el 457. Su afiliación con la causa calcedonia, que había condenado el monofisismo, provocó que un grupo de cristianos coptos lo asesinara, arrastrara su cuerpo por las calles y finalmente lo quemara. Estos son algunos casos similares al de Hipatia, en los que las víctimas fueron asesinadas de formas muy parecidas. Normalmente, al relatar la muerte de Hipatia, se enfatiza que fue asesinada por fanáticos religiosos. Sin embargo, ninguna de las fuentes indica que sus agresores la atacaran por motivos religiosos, o por mantener un presunto monopolio de la verdad, como dice el autor del video. Hipatia simplemente fue víctima de un enfrentamiento entre dos facciones que disputaban la hegemonía urbana. Hipatia era la directora de la Biblioteca de Alejandría, la última guardiana del conocimiento antiguo. Es evidente que el autor del video nunca ha consultado fuentes históricas.
La idea de que Hipatia fuera directora de la Biblioteca de Alejandría fue inventada por Carl Sagan, responsable de varios de los mitos populares sobre historia que aún circulan ampliamente. Sagan era carismático y transmitía autoridad con sus conocimientos de astrofísica y otras ciencias. Sin embargo, al parecer, consideraba que la historia no era tan importante y que cualquiera podía hablar de ella, incluso él mismo. Nunca se molestó en consultar a especialistas y se inventó de la nada que Hipatia dirigía la Biblioteca de Alejandría. Más tarde, el cineasta español Alejandro Amenábar repetiría este mito en su película sobre la vida y muerte de Hipatia, con el 90% de la narrativa reciclada de otros mitos o directamente inventada. Pero la realidad histórica es otra. Hipatia nunca dirigió ninguna biblioteca, y el Mouseion, el templo donde se albergaba la Biblioteca de Alejandría, dejó de existir hacia finales del siglo III, probablemente destruido en varios asedios de la ciudad, incluyendo el del año 273, cuando las tropas de Aureliano arrasaron el distrito donde se encontraba. Tampoco hay indicios de que Hipatia estuviera relacionada con el templo del Serapis y su biblioteca, que según las fuentes también habría desaparecido muchos años antes de su muerte. Enseñaba matemáticas, astronomía y filosofía a estudiantes de todo el mundo conocido. No, Hipatia no enseñaba matemáticas, astronomía y filosofía a estudiantes de todo el mundo conocido. Sus alumnos consistían de un grupo muy reducido de hombres pertenecientes a la élite romana, como el cristiano neoplatónico Cinesio de Cirene, su hermano Eutropio, el sofista Atanasio y Olimpio. El acceso a su círculo no era abierto. Algunos de sus estudiantes ingresaban mediante recomendaciones personales, como era habitual en este tipo de escuelas filosóficas. En una de sus cartas, Cinesio recomienda a un hombre llamado Alejandro para ser admitido en la escuela de Alejandría. En la escuela de Hipatia solo había lugar para quienes pudieran comprender los misterios de la filosofía. En una carta dirigida a su amigo Herculiano, otro miembro destacado de su círculo, Cinesio afirmaba que los no purificados no deben manipular aquello que es puro. Pero el obispo Cirilo de Alejandría veía en ella un obstáculo para su plan de dominación total. En el año 412, Cirilo se convirtió en patriarca y comenzó su campaña de terror contra todo lo que no fuera cristiano ortodoxo. El primer acto de Cirilo después de su elección fue destituir al obispo local de los novacianos, una secta rigorista. Cerró sus iglesias y se apropió de sus objetos litúrgicos. La primera preocupación de Cirilo no era ir contra todo lo que no fuera cristiano, primero, sino asumir funciones administrativas civiles más allá de su cargo religioso, algo que señala Sócrates escolástico. Su enemistad con los novacianos probablemente se inició cuando estos apoyaron a su rival en la elección patriarcal, el archidiácono Timoteo, quien a su vez contaba con el respaldo del comandante militar de Egipto, Abundancio. Su conflicto principal no fue contra los paganos, sino contra sus propios correligionarios. De hecho, fue una figura clave en la deposición y el exilio de Nestorio, así como en la condena de sus seguidores durante el concilio de Éfeso en el año 431. El conflicto con los judíos no tuvo tanto un trasfondo religioso como político. A lo largo del siglo IV, la comunidad judía de la ciudad apoyaba a distintas facciones en la competencia por la hegemonía urbana y era lo suficientemente numerosa e influyente como para inclinar la balanza a favor de una u otra. Por ejemplo, participaron en la eliminación del patriarca Jorge de Capadocia en el año 361 y en las persecuciones arrianas bajo el patriarca Lucio en el año 373. Durante la controversia arriana, sectores de la comunidad judía brindaron un apoyo considerable a los arrianos en sus esfuerzos por eliminar al cristianismo niceno dentro de la ciudad. A menudo este apoyo se manifestaba como una alianza con el otro grupo importante que se oponía a los cristianos, los paganos. En varias ocasiones durante los años 30 y 70 del siglo IV, las iglesias alejandrinas fueron saqueadas por multitudes compuestas por judíos y paganos. Cirilo, consciente de esta situación, mantuvo un ojo vigilante sobre la comunidad judía. Los documentos secretos descubiertos en el Codex Theodosianus revelan que Cirilo ordenó personalmente la destrucción de la Biblioteca de Alejandría en 391. No existen documentos secretos descubiertos en el Codex Theodosianus.
y mucho menos documentos que mencionen una supuesta intención de Cirilo de destruir una biblioteca, menos aún la biblioteca de Alejandría, y todavía menos en el año 391, cuando Cirilo ni siquiera era el patriarca. Esta afirmación, repetida por el narrador del video, es una mentira claramente inspirada en el mito de la destrucción de la biblioteca de Alejandría a mano de cristianos. Un relato popularizado originalmente por Edward Gibbon y más tarde difundido por Carl Sagan en su programa Cosmos. En este mito el responsable no es Cirilo, sino el patriarca Teófilo, quien supuestamente habría destruido una biblioteca ubicada en el Serapeo. Sin embargo, esto tampoco es cierto. Más de 400.000 manuscritos irreemplazables convertidos en cenizas, obras de Aristóteles, Platón, Euclides y Arquímedes perdidas para siempre. De las 5 fuentes antiguas que mencionan y describen la destrucción del templo de Serapis, ninguna hace referencia a la destrucción de una biblioteca ni a la pérdida de una gran cantidad de manuscritos. Eunapio de Sardes, una de estas fuentes, describe con detalle la destrucción del templo a mano de hombres en apariencia que llevaban vida de cerdos y afirma que encadenaron al género humano al culto de los esclavos. Su postura claramente anticristiana no le habría impedido mencionar la destrucción de una incalculable colección de manuscritos si esto hubiese ocurrido. Sin embargo, no lo hace. Además, Amiano Marcelino, escribiendo unos años antes de la destrucción del templo, menciona la biblioteca del Serapeo en tiempo pasado, lo que sugiere que ésta ya no existía en ese momento. La biblioteca del Serapeo, al parecer, pasó a mano del patriarca arriano Jorge de Capadocia, después de que éste instigara al dux de Egipto, Artemio, a saquear el templo. Sabemos por las cartas del emperador Juliano el Apóstata que Jorge era un gran aficionado a la literatura clásica y poseía una biblioteca considerable. Tras su muerte, el propio Juliano ordenó confiscar su colección para incorporarla a su biblioteca personal. Es posible que entre esos libros se encontraran manuscritos procedentes del antiguo templo de Serapis, los cuales habrían pasado a la biblioteca imperial o habrían sido redistribuidos en otra biblioteca de Alejandría, como la del Cesarión. En cualquier caso, no existe evidencia de la destrucción de una biblioteca en el año 391, cuando se ordenó la demolición del templo. Por último, es importante señalar que el templo de Serapis fue destruido después de haber servido como refugio para un violento grupo de filósofos neoplatónicos, liderados por un tal Olimpio. Según las fuentes, este grupo comenzó a secuestrar y asesinar a cristianos dentro del recinto del templo, llegando incluso a crucificarlos. Como consecuencia, el lugar fue sometido a un asedio militar. Tras la rendición, la orden del emperador Teodosio fue clara. Se debía perdonar la vida de los ocupantes del templo. Los cristianos asesinados debían ser reconocidos como mártires y el templo debía ser demolido. Sócrates Escolástico relata incluso que tiempo después se encontró con algunos de estos filósofos en Constantinopla, donde enseñaban filosofía y se jactaban del número de cristianos que habían matado. Entonces el video miente. No tenemos ninguna evidencia de que más de 400.000 obras se convirtieran en cenizas. Ninguna de las 5 fuentes que relata la destrucción del templo de Serapis, ordenada por Teodosio, menciona dichos documentos. Otro error común es asumir que la destrucción de un lugar determinado, en especial la de una sola biblioteca, implicó necesariamente la pérdida definitiva de manuscritos a lo largo del tiempo. La preservación y transmisión de textos en la antigüedad no funcionaba de esa manera. Al no existir un medio de producción masiva de libros, era prácticamente imposible conservar todos los textos existentes. Los materiales eran frágiles, tal como el papiro, o costosos de producir, como el pergamino, por lo que se tendría que priorizar la copia, traducción y circulación de aquellas obras que despertaran mayor interés y demanda entre los lectores. La biblioteca de Alejandría fue sin dudas una de las más importantes del mundo antiguo, pero su desaparición no implicó automáticamente la pérdida de obras clásicas. De hecho, tal como dije, la preservación de un trabajo no dependía si éste estaba o no guardado en un solo lugar, sino de qué tanto manuscrito de éste circulaban en el mundo antiguo. Además, la biblioteca de Alejandría no fue la única gran biblioteca que desapareció en la antigüedad.
Por ello, asumir que muchos textos clásicos se perdieron únicamente a causa de su destrucción es un razonamiento excesivamente simplista. Como señala el papirólogo Roger Bagnall, casi ningún papiro procedente de la región de Alejandría sobrevivió el paso del tiempo, debido a su clima húmedo. Pero Hipatia había escondido copias de textos prohibidos. Esto es pura fantasía. Hasta entonces no existía una doctrina de libros prohibidos. Sus discípulos, incluyendo el obispo Sinesio de Tolemaida, hablaban abiertamente de los textos filosóficos que leían, especialmente los neoplatónicos, incluyendo los oráculos caldeos. Estudiaban obras de Aristóteles y Platón, así como trabajos matemáticos de Papo de Alejandría, Apolonio de Perga y Nicomaco de Gerasa. Textos que circulaban ampliamente y continuaron siendo estudiados siglos después de la muerte de Hipatia. León el Matemático en el siglo IX, por ejemplo, editó y recopiló los trabajos de Arquímedes en 3 códices en su escuela de Constantinopla. De hecho, el programa de estudio de Hipatia probablemente se centraba en introducir a sus estudiantes a las matemáticas antes de pasar al estudio de Platón y Aristóteles. Esto porque los neoplatónicos consideraban que las matemáticas podían ayudar a desarrollar el entendimiento filosófico de sus obras. Tratados científicos que contradecían la doctrina oficial de que la Tierra era plana y el centro del universo. No existía tal doctrina oficial. En los tiempos de Hipatia, la mayoría de los teólogos y autoridades cristianas reconocían la autoridad de los filósofos antiguos y aceptaban que la Tierra era esférica. San Basilio, obispo de Cesarea, por ejemplo, presentaba una cosmología aristotélica del universo y aceptaba la explicación de los filósofos sobre el origen de la luz en la luna. San Ambrosio, a finales del siglo IV, advertía sobre no interpretar literalmente ciertos pasajes de la Biblia como aquel que afirmaba que el mundo estaba sostenido por columnas. San Agustín de Hipona, anteriormente un maniqueo, se inclinó al cristianismo luego de formarse en las ciencias clásicas y la astronomía, rechazando la doctrina de Mani, que atribuía a los planetas la condición de seres vivos. Incluso dio una explicación correcta sobre la diferencia horaria entre distintas regiones. Quienes no aceptaban que la Tierra fuese esférica y defendían una interpretación literal de la Biblia, pertenecían a la escuela de teólogos de Antioquia, la misma a la que se enfrentó Cirilo y que fue condenada en el concilio de Efeso. Los métodos de interpretación de esta escuela fueron duramente criticados por filósofos y teólogos cristianos, especialmente en Alejandría. El filósofo neoplatónico y teólogo cristiano Juan Filópono criticó la postura de Teodorico de Mopsuestia, apoyándose en observaciones empíricas para demostrar que la Tierra y el universo eran esféricos. Cuando Cirilo descubrió que Hipatia continuaba enseñando heliocentrismo en secreto, Esto es falso. La idea de que Hipatia enseñaba heliocentrismo proviene de la valiente, pero fantasiosamente ficticia, película de Amenábar. Hipatia fue comentadora y editora de los trabajos de Apolonio de Perga y de Ptolomeo, quienes trabajaban con modelos geocéntricos del universo. De hecho, es posible que Hipatia haya editado 11 de los 13 libros del Almagesto de Ptolomeo. movilizó a su grupo paramilitar, los parabolanos. Pedro el Lector, su líder, reunió a 500 monjes fanáticos. No existe ninguna evidencia de que Cirilo haya movilizado a los parabolani, otra idea que proviene de la fantasía de Amenábar. Sí existió un edicto promulgado en el 416 por Honorio y Teodosio II para restringir y regular la actividad de los parabolani en Alejandría, pero no se menciona ningún asesinato en dichos edictos. Sócrates Escolástico, quien identificaba al líder de la muchedumbre que asesinó a Hipatia como Pedro el Lector, no menciona a los parabolani. Tampoco lo hacen otras fuentes, incluyendo Damasio, ni se menciona la cifra de 500 monjes. De hecho, esos 500 monjes que entraron a la ciudad para apoyar a Cirilo fueron perseguidos hasta el desierto de Nitria por los seguidores de Orestes, luego de que uno de ellos, un tal Amonio, arrojara una piedra y lastimara al prefecto. Nada de lo que dice el video se acerca remotamente a la verdad, pero sirve para entender cómo idealizamos nuestro pasado para impulsar un mensaje, una narrativa o una idea. La idea de siglos de atraso provocados por la Iglesia nos permite, por un momento, escapar de la realidad e imaginar qué habría pasado si tal cosa hubiese ocurrido o no.
La pérdida de textos antiguos, como mencioné, era inevitable en una época donde no existían las condiciones para preservarlos. Lo poco que sobrevivió, paradójicamente, proviene del esfuerzo de escribas y copistas cristianos, quienes se encargaron de preservar, traducir y transmitir estos textos. Incluso una biblioteca, por más famosa que fuese la de Alejandría, no habría garantizado la supervivencia de los textos si no existiera un grupo de personas dedicada a corregir, copiar y transcribir continuamente estas obras. Además, no fue la única biblioteca de la antigüedad, y los textos sobreviven al paso del tiempo cuando despiertan interés suficiente como para ser leídos, copiados y traducidos.